Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Hernández de Juárez Digital. El día de hoy nos encontramos en las calles de Ciudad Juárez para realizar el reportaje sobre el transporte público. Dicho reportaje será evaluado para la materia de periodismo digital. El transporte público en Ciudad Juárez es uno de los principales modos en que el ciudadano juarense puede trasladarse a su trabajo, a su escuela o a su hogar. Para 1959, los residentes juarenses alcanzaban las 278,000 personas. El impulso al programa Bracero y la falta de empleo en el centro-sur del país constituyeron las causas principales de este movimiento demográfico tan abrupto. La ciudad creció desaforadamente. En este clima caótico, las empresas Transportes Urbanos, Transportes Valle de Juárez y Líneas de Ciudad Juárez eran quienes controlaban el transporte público con una concesión expedida 10 años antes en acuerdo con el gobierno municipal. Sin embargo, ni ellos ni la Unión de Taxistas lograban satisfacer la inmensa demanda de transporte en esta frontera. Es aquí cuando surge el primer esbozo del ruteo, un sistema de vehículos independientes que habrían de seguir una ruta fija, cubriendo así el resto de peaje abandonado por los camiones de las grandes empresas transportistas. El acelerado crecimiento demográfico de la sociedad juarense fue incesante durante esta época, sustentado en el Programa Nacional Fronterizo y la recién estrenada Fiebre Maquiladora. Finalmente, es en mayo de 1969 que, con una oferta totalmente rebasada por la cada vez mayor demanda, se estableció el sistema de ruteo con el estreno de la Ruta 1A. Para finales de ese mismo año, ya se habían establecido 7 trayectos, 2 extensiones y una flotilla de coloridas minivans para 6 pasajeros. En 1974, el número de líneas y rumbos fijos se había duplicado, llegando a 15 rutas con itinerarios bien definidos. En los años 80, las empresas transportistas culminan su fusión con el ruteo, empezada unos años antes, dedicándose desde ese momento a la renta de unidades. También se homologa el costo del pasaje en todas las rutas y se empiezan a importar camiones escolares estadounidenses de 32 y 46 lugares. Por estos mismos años, las empresas maquiladoras, cansadas de un mal servicio, retrasos en la llegada de sus trabajadores y bajas en la producción debido al ausentismo, decidieron crear un sistema alternativo de traslado exclusivo para sus obreros, el transporte de personal. En 1994 se crea la Ley de Transporte Público, la cual hasta nuestros días continúa vigente con algunas modificaciones a lo largo de los años. Actualmente se cuentan con un aproximado de 1.800 camiones de transporte público, 3.500 de transporte de personal y 207 de transporte escolar. Estos a su vez están divididos en 29 líneas, las cuales deben cubrir 115 rutas trazadas. Esto con información de la Dirección de Transporte Público del Estado, Zona Norte. El precio en la actualidad es de 7 pesos por persona, con un descuento del 50% a estudiantes y personas mayores de 60 años. Muchos son los usuarios quienes continuamente se quejan del mal servicio de los transportistas, de las malas condiciones en que se encuentran las unidades de transporte o en menor medida el caso de los choferes que van jugando carreritas. En una encuesta express realizada a 10 usuarios del transporte público, entre los que se incluyeron estudiantes, trabajadores y amas de casa, se obtuvieron los siguientes resultados. En cuanto a la pregunta, ¿considera usted como justo un posible aumento a 9 o 10 pesos del transporte público? El 90% de las personas, es decir, 9 de ellas, respondieron negativamente, mientras que solo el 10%, es decir, solo una persona, consideró que si de esa manera el transporte mejoraría en servicio y calidad, estaría dispuesto a aceptar un aumento de precio. Cuando se les cuestionó a esas personas sobre el porqué de su negativa a un posible aumento de precio, estas fueron sus respuestas.
6 de ellas ponen como argumentación la mala condición en la que se encuentran los camiones. Las otras 3 personas argumentan la mala calidad del servicio para su respuesta negativa. Para finalizar la encuesta, se les preguntó a esas mismas personas cuánto se gastan en promedio por semana en transporte público. 3 personas, es decir, el 30%, gastan menos de 35 pesos. 5 personas, es decir, el 50%, gastan entre 35 y 50 pesos, mientras que solo 2 personas, es decir, el 20% restante, gastan más de 50 pesos a la semana. Aproximadamente en rutas. Aproximadamente unos 50 pesos. ¿Por semana? Sí, por semana. ¿Considerarías justo algún incremento en la tarifa de transporte público? No, pues claro que no, porque las rutas y los choferes, o sea, no son adecuados. Las rutas están cayéndose de viejas, los choferes son groseros, entonces no, claro que no nos conviene a nosotros un aumento. Como unos 50 pesos por semana. ¿Considerarías justo que subiera el precio del transporte público? No, ¿Nos podrías decir el por qué? porque las condiciones de las rutas y la manera en que manejan, la verdad, no me parecen buenas. Si llegara a costar más, tendría que saber que también subir su calidad de transporte, porque sinceramente no me parece que valga tanto. ¿Está usted a favor de que se aumente el precio en el transporte público y por qué? Sí, porque con el gasolinazo al inicio del año, el precio del diésel aumentó mucho y pues se le tiene que dar mantenimiento a los camiones, se les tiene que tener en buen estado y ya no alcanza para darle mantenimiento ni tenerlos al 100%. En cuanto a las quejas que reciben de los usuarios sobre los camiones en mal estado, ¿qué opina usted al respecto? Como chofer entiendo las quejas, pero también son los mismos pasajeros quienes causan daños a los camiones, causan destrozos. Me ha tocado tener que bajar estudiantes, pasajeros del camión, porque pues vienen rayándolo o vienen aventando basura. Y, pues hay que mantener limpias las unidades para dar un buen servicio y hay que tenerlas, hay que darles buen mantenimiento para tenerlas en un 100%, para que el pasaje no tenga problemas en el transporte. ¿Cómo mejoraría usted el transporte público? Se mejoraría con que la misma ciudadanía cooperara, porque a veces la misma ciudadanía no coopera, los rayan, los destruyen los asientos, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que poner un 50% de nuestra parte y el pasajero un 50% tiene que poner de su parte también para poderles brindar un buen servicio y que estén conformes. Como pueden constatar, queridos lectores de Juárez Digital, existen 2 puntos de choque entre quienes están a favor y en contra de aumentar el precio en el transporte público. Los usuarios señalan estar en contra de aumentar dicho precio, pues argumentan que los camiones se encuentran en mal estado, además de que los choferes ni siquiera respetan los señalamientos viales. Por otro lado, son los propios choferes quienes buscan aumentar el precio, pues señalan que el precio del diésel y de las gasolinas ha aumentado considerablemente en los últimos meses, además de que son los propios usuarios del transporte público quienes dañan las unidades. ¿Y usted está a favor o en contra de aumentar el precio en el transporte público? Reportó para Juárez Digital Juan Carlos Hernández.